Inicia el programa donde discutiremos nuestro futuro. Ahora, ¿cuál es tu plan? Ya viene el debate sobre las propuestas de trabajo, futuro y dignidad. Hoy debatiremos la siguiente propuesta. Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de nuestro programa ¿Cuál es tu plan? El día de hoy trataremos de un tema fundamental para la actualidad de nuestro país, el futuro de la salud. ¿Qué implica enfrentar la pandemia para un gobierno entrante? ¿Qué se ha visorado dentro del plan de gobierno para enfrentar la pandemia, pero sobre todo para generar una sostenibilidad en el sistema de salud pública? ¿Cuál es el rol de la salud privada y de la seguridad y de la salud financiada por la seguridad social dentro del plan de gobierno del binomio de la esperanza? Para este tema, para salvaguardar la vida, el cuidado y el futuro de los ecuatorianos, hoy tenemos dos invitados de primer nivel. La primera es Karina Vance. Karina Vance es exministra de Salud y actualmente está cursando sus estudios doctorales en los Estados Unidos. Nos acompaña también Elvis Mendoza. Elvis es representante de la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria de la provincia de Guayas. Vemos que ambos han tenido muchísimo contacto desde la política pública y seguramente desde sus prácticas profesionales con cómo los ecuatorianos hemos sufrido la pandemia y la desidia de un gobierno que prefirió dejar morir a nuestros compatriotas antes que incumplir o renegociar compromisos financieros internacionales. Ese es el escenario que se nos plantea para el día de hoy con estos dos invitados de primer nivel. Muy buenas tardes, Karina, Elvis, ¿cómo están? Es un gusto tenerles en el programa, bienvenidos. Quisiera primero pedirles unas palabras introductorias, ¿no? Bueno, el objetivo del programa es darle a conocer a la ciudadanía y generar un debate conceptual sobre qué se plantea dentro del plan de gobierno del binomio de la esperanza en materia de salud. Parece clarísimo para todos que uno de los temas primordiales y principales de enfrentar serán las medidas urgentes para la pandemia, entre ellas el tema de la vacuna. Karina, ayúdanos con unas palabras introductorias. ¿Qué esperas tú de la gestión de la vacuna? ¿Cómo podemos enfrentar la ola de desinformación que nos aqueja respecto del tema de la vacuna del COVID? Muchas gracias, Emilio, por esta invitación. Un gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión y saludos a Elvis también. Bueno, realmente es un tema importantísimo el que se aborda en cuanto a la salud y especialmente en esta coyuntura, ¿no? Hay dos elementos importantísimos a considerar. Por un lado, los retrocesos que hemos tenido en el gobierno de Lenín Moreno, totalmente tomando acciones, tomando un camino opuesto al que fue aprobado en las urnas, a su plan de gobierno original. Y luego, pues el segundo elemento importantísimo, como todos sabemos y como tú lo mencionas, es el impacto de la pandemia y sobre todo el mal manejo del gobierno en cuanto a la pandemia, ¿no? Yo pues quisiera compartir con ustedes un poco qué avances tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuáles han sido los principales retrocesos del gobierno de Lenín Moreno y, como tú bien dices, Emilio, cuál es ese camino para recuperar el futuro, cómo recuperar un futuro de vida y de salud en nuestro país, que también requiere pues pasos puntuales, factibles, con participación, con construcción del poder popular, y pues eso es lo que quisiera compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias, Karina. Puedo seguir, no sabía cuánto hablar en esta introducción. Vamos con una pequeña presentación de Elvis y enseguida volvemos al tema, porque sí es importante plantear el programa de la manera en la que tú lo estás diciendo, ¿no? Es decir, hay que comparar dónde estábamos para entender qué es lo que ha ocurrido y saber qué tenemos que hacer. Entonces, enseguida volvemos a eso. Elvis, bienvenido. Como profesional de la salud en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas en el Ecuador por la pandemia, ¿cómo has vivido o has sentido tú que ha respondido el sistema de salud pública en el marco de la pandemia?
Sí, Emilio y audiencia, muy buenas tardes. Karina, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes en esta entrevista. Nosotros, los médicos familiares, yo soy especialista en medicina familiar, trabajo en el distrito del suburbio oeste de Guayaquil, una de las zonas más golpeadas. Represento a la SECMEFA, que es la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar, a su directiva nacional y a la directiva provincial. En este caso, nosotros como médicos nos vimos completamente en un nivel de incertidumbre. Cuando esto empezó en febrero, que ya se venía, que se escuchaba que había un virus en Europa, que nunca nadie pensó que llegara aquí, pues la gente siguió trabajando y las medidas de alerta, que si no me equivoco fueron el 16 de marzo, cuando se anuncia la emergencia nacional, nosotros ya veníamos trabajando hace más de un mes. Yo justamente en esa época yo estaba contagiado de COVID, porque ya habíamos trabajado casi un mes sin las medidas correspondientes, no había un plan de acción, no había ningún tipo de estrategia. De hecho, me acuerdo que en esos días que yo salí contagiado, yo en YouTube publiqué un video dando la idea que en ese momento como Emergencia Nacional Guayaquil requería, porque Guayaquil en ese tiempo nada más era el foco, ¿no? No sabía, no sé si recuerdan que solamente en Guayaquil estaba como centralizada esta cuestión, que justamente decíamos nosotros aquí, pues no, tendríamos que cerrar Guayaquil tipo como hicieron con Wuhan en China, para que no se expanda para otros lugares, tomar ciertas medidas radicales acá. Pero nosotros en primer lugar nos vimos desprotegidos, primero que sin material de protección, primero que sin una estrategia fija, sin unas directrices en ese momento. O sea, tal vez después de un tiempo sí se desarrollaron algunas directrices por parte del gobierno, ¿no? Que tampoco no han tenido la efectividad requerida, pero en el momento de la emergencia nacional no hubo directrices, todo el mundo estaba como que a la buena de Dios, a cada uno a hacer lo que se pueda, a salvarse como pueda, y los que salimos enfermos pues nos daban el tiempo certificado y otra vez regresábamos a trabajar al mismo lugar, pero una situación completamente de incertidumbre, de ver a la gente que llegaba y se te moría. Yo que estaba en la emergencia de un tipo C, que llegaba la gente prácticamente, o sea, a fallecer literalmente ahí, no teníamos las condiciones, para hacer más. Entonces, ¿para qué te voy a decir? Un momento triste, así te lo resumo. Efectivamente, ha relatado una crónica que a este punto comienza a sonarnos tristemente familiar y es el abandono del gobierno en todo lo que tiene que ver con el tema de la crisis. Y en esto es importante recordar una cosa, seguramente Cabrina también nos conversará un poco de esto, pero se planteó en la mitad de la pandemia una descentralización de las competencias de salud y de varias competencias del gobierno central necesarias en una pandemia a los gobiernos seccionales. Y esto, claro, generó un caos que actualmente seguimos viviendo, ¿no? Un caos absoluto respecto de las medidas, de los confinamientos, de los temas de circulación y demás. Pero bueno, esa es la coyuntura actual. Karina, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo pasamos de tener un sistema de salud que si bien se le hacían quejas, jamás hubo un nivel de desatención y más bien lo que podemos ver en indicadores es que la ampliación de la cobertura de salud en el Ecuador fue tremenda. Es una cosa que no tenía antecedentes históricos. ¿Cómo pasamos de este proceso de expansión y de entendimiento de la salud como un derecho a un escenario en el que básicamente dependemos de nuestras redes de cuidado comunitarias para sobrevivir? ¿Qué fue lo que pasó, Karina? Bueno, yo creo que el contexto es importante, ¿no? Los avances de la Revolución Ciudadana en salud vinieron tras décadas no solamente de abandono de la salud, sino de sistemático debilitamiento del sistema de salud, porque el periodo neoliberal en nuestro país tuvo un impacto que generó retrocesos, ¿no? Nosotros habíamos estado mejor, digamos, previo a la época neoliberal y el periodo neoliberal básicamente hizo del Ministerio de Salud Pública un esqueleto de lo que tendría que haber sido. Uno, si recuerdan, ¿no? Antes de la Revolución Ciudadana, ir a un centro de salud, ir a un hospital y encontrarse con un desastre, ¿no? No solamente vacío en cuanto a medicamentos, a insumos, sino un mantenimiento deplorable, bueno, realmente casi como de una película de terror, diría yo. Y entonces, primero partamos de la decisión del pueblo ecuatoriano, por medio del referendo que aprobó la Constitución del 2008, de reconocer a la salud como un derecho,
de reconocer y de demandar que la salud en el sistema público sea gratuita, que logremos y trabajemos hacia lograr, digamos, el acceso universal, que no importe quién eres, cuánta plata tienes, si trabajas, si no trabajas, qué apellido tienes, si vives en una zona rural, si vives en la zona urbana, no debería importar, y es el rol y es responsabilidad del Estado indelegable lograr aquello. Ahora, lograr aquello no termina en ponerlo en la Constitución. Ese es un trabajo que va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y que requiere de muchos de los pasos que ya se fueron tomando en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que mucho faltó por hacer y mucho falta por hacer. Y también errores que habrá que corregir y métodos, digamos, mecanismos que tendrán que ser distintos para lograr eso, ¿no? Y solo para enfatizar algunos pocos elementos. He hablado acerca de la Constitución, que fue algo importantísimo, ¿no? La gran inversión en infraestructura, que era un tema abandonado, una distribución además de recursos en el país terriblemente inequitativa. Guayaquil, por ejemplo, la ciudad más grande del país, una de las más grandes, ¿no? Conjuntamente con Quito, pero que tenía el nivel más bajo de recursos de salud, camas hospitalarias, ambulancias, etcétera, ¿no? Entonces, esta necesidad de recuperar la infraestructura, pero con criterios de equidad, ¿no? O sea, ¿dónde necesitamos más? Ojo que en Guayaquil, solamente en Guayaquil, la Revolución Ciudadana logró la implementación de más de 1.500 camas hospitalarias, ¿no? Solamente con los 3 hospitales, Monte Sinaí, Guasmo y el hospital del IES de Los Ceiba. Ahora, los hospitales, muchos, bueno, primero voy a terminar con un poco los avances, ¿no? Entonces, el tema de infraestructura importantísimo, la inversión, más de 16.000 millones de dólares invertidos en salud en los 10 años de gobierno, 4.094 camas hospitalarias en el sistema público que se incrementaron en el gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, e impactos en los indicadores de salud importantes, ¿no? Casi el 35% de reducción en la tasa de mortalidad de menores de 5 años durante el gobierno, el incremento, por ejemplo, de partos en hospitales, fuimos del 63% al 94%. Eso debe ser uno de los incrementos más importantes de un país en el mundo. O sea, realmente son varios los indicadores de impacto en salud que son importantes a destacar. Y bueno, son muchísimos otros, ¿no? Y muchísimo también que no fue suficiente el avance y que necesitamos avanzar en esos indicadores. Lo que sí nos queda claro es que con las políticas del gobierno actual de Lenín Moreno nunca vamos a lograr avanzar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los hospitales nuevos, Monte Sinaí, el Hospital de Especialidades de Portoviejo, Guasmo, etcétera, 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 muchos de ellos sin equipamiento, al menos no al 100%, ni siquiera al 50% de lo que necesitamos que esté talento humano. O sea, en vez de incrementar el talento humano para poder dotar a la nueva infraestructura, para poder cubrir el servicio, ¿no? Porque todos estamos muy claros, ¿no? Infraestructura es lo más fácil hacer, comprar equipamiento también, lo más complejo y lo más importante es la gente, o sea, es el personal de salud, y para eso pues necesitas políticas de becas, ¿no? Formar a los profesionales que necesitamos, y contratarlos, pues, o sea, robustecer el sistema público. Han desvinculado más de 6.000 o alrededor de 6.000 personas del Ministerio de Salud Pública, incluido durante la pandemia, algo inédito. Eso yo no creo que en el mundo se ha visto una cosa así. Total desabastecimiento generalizado en cuanto a medicamentos esenciales, ojo. El pago anticipado de la deuda que se dio durante la pandemia del año pasado, algo realmente ya criminal, porque las repercusiones han sido tremendas. Ese fue presupuesto, y ese es el ejemplo, ¿no? Que muchas veces cuando nos dicen no hay el presupuesto, no es que no hay el presupuesto, no hay la voluntad política de usar el presupuesto para favorecer los intereses del pueblo y los intereses populares, el interés público, ¿no? Nosotros hemos tenido más de 40.000 muertes en exceso, lo que implica
un 52% más de lo esperado en el año 2020, ¿no? A veces decimos 40,000, decimos, bueno, pero ¿y qué era lo esperado? Más del 50% de incremento de lo que hubiera sido. Ahora, en cuanto al tema de presupuesto, por ejemplo, entre los reprocesos, 294 millones de dólares que se redujeron entre 2018 y 2020. Entre el 2019 y el 2020, casi 200 millones de dólares. Es decir, ¿cómo en medio de la pandemia toman estas decisiones? Es algo que no se puede perdonar, es que es incomprensible. Desde el punto de vista de afuera, uno dice, ¿qué pasa con esta gente? ¿No? ¿Qué tipo de errores están cometiendo? No son errores. Este es su plan de gobierno, este es el plan. El plan es debilitar el sistema público de salud, porque lo que buscan es robustecer la oferta privada. Pero ojo, recordemos, por ejemplo, qué pasó durante la pandemia, y seguimos viendo, y ahora en esta ola que estamos desafortunadamente viviendo en el país nuevamente, lo volveremos a ver, porque no hemos visto la voluntad del gobierno de hacer una cosa para cambiar esto. Pero camas, por ejemplo, una cama en unidades de cuidados intensivos, donde estaban cobrando 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 dólares, ¿no? En Quito y en Guayaquil. Entonces, esa es la privatización de los servicios. ¿Quién puede entrar a atenderse bajo esas condiciones? Solamente las personas, pues la élite económica. Y entonces, ¿en eso creemos? No, los ecuatorianos y ecuatorianas se han expresado, no creen que la salud debe depender del dinero que tengas, y sin embargo ese es el camino por el que nos están llevando. Claro, Imagínense, hemos vuelto a tener, o sea, el presupuesto del 2020, del 2020, es el mismo presupuesto que teníamos en el 2015, cuando teníamos al menos 1,700 camas hospitalarias menos. O sea, cada cama hospitalaria implica una infraestructura, implica servicios, implica más atenciones, implica más talento humano. ¿Cómo puedes sostener un sistema que incrementa en 1,700 camas hospitalarias y reduce su presupuesto en 294 millones, que es más del 10% del presupuesto? O sea, entre otras muchas cosas. Eso necesariamente implica que actualmente y en las condiciones en las que más se necesita infraestructura de salud, esta está siendo en el mejor de los casos subutilizada. Porque efectivamente, si tienes la inversión en infraestructura, pero no tienes el personal, reduces presupuestos, implica que no tienes equipamiento, no tienes materiales para trabajar, y vemos las repercusiones, ¿no? Hemos pasado de un gobierno que gestionaba la salud pública a un gobierno que gestiona la muerte. Es decir, estamos entrando a una fase de necropolítica tremenda, y tú nos has dado un panorama muy claro de cómo ha ocurrido esa transición desde la gestión pública. Pero para mí es fundamental entender la experiencia que han tenido los médicos practicantes durante estos últimos años, porque es evidente que estos cambios, si bien nosotros podemos verlos en datos y en cifras, como yo también hago temas de política pública y desde ahí es alarmante, pero entender la lógica de funcionamiento del sistema público de salud desde los médicos me parece algo fundamental. Estimado Elvis, ¿podrías comentarnos tú, desde tu gremio, desde tu sector, cómo se ha vivido esta desatención del sistema de salud pública? Sí, Emilio, bueno, en efecto, nosotros, bueno, en el caso mío, cuando llegué al país hace 4 años, todavía, digamos que quedaban las cosas que había dejado la administración anterior, ¿no? Quedaban las cosas, todavía se podía trabajar, se podía funcionar. De un momento, de ahí poco a poco, fue como que el plan era desorganizar, el plan era como un desquebrajamiento o un resquebrajamiento que se fue sintiendo desde arriba hacia abajo. Creo que empezó primero como por las partes de las direcciones, de los distritales, y esa misma desorganización, esa misma falta hasta incluso de la voluntad de mejorar, de la voluntad de cuidar a la gente, del cariño que el mismo profesional iba poniendo a la población, a los pacientes vulnerables, a los grupos de riesgo, se va perdiendo. Es como que el líder, pues no, va perdiendo no hay líder, no hay capacidad, y entonces de ahí para abajo la pirámide se va alejando. Ahora, después de eso, cuando ya entraron el tema justamente de esto de la fusión de los distritos, ya entró un nivel un poco más fuerte de
de alejamiento, pienso yo, hasta del mismo personal con sus directivos, porque si antes un distrito era grande, por ejemplo, en el caso de nosotros, había como 400.000 habitantes a cargo del distrito, y ese distrito manejaba 16 unidades, ahora ese distrito se juntó con 3 más. O sea, era un nivel que nunca nosotros íbamos a tener una reunión ya con el distrital, ni podíamos, las directrices eran claras, era como un sálvese quien pueda, cada uno tomando el liderazgo desde la trinchera propia. O sea, yo pienso que allí, y el golpe duro y durísimo, fue porque nuestra población ya estaba acostumbrada a que tenían el centro de salud que le daba el losartán, y le daba las pastillas, y le daba la carbamazepina al paciente que convulsionaba en la casa, o al paciente con discapacidad. Eso empezó a perderse, actualmente casi ya no existe. Entonces, eso fue lo más duro, porque eran pacientes que ya nos querían, o sea, nosotros sentíamos el cariño de ellos porque íbamos a sus casas, chútica, doctor, ayúdenme, mire que no, tengo ya 2 meses que la carbamazepina no viene, uno mandando keypucks al director, el director mandando keypucks al director, y el director mandando keypucks al otro director, y al final nunca llegaba la carbamazepina. Entonces, eso de ahí fue mermando así en hasta en los procesos mismos de atención. Entonces, en realidad el golpe duro fue para la gente que menos tenía, porque como dijo Karina, pues obviamente uno tiene dinero y te vas a la clínica Kennedy, te vas al Omni Hospital y ya está, das tu tarjeta de crédito y listo. Pero la población más desprotegida, que es por la cual nosotros trabajamos, a la cual nosotros nos debemos, el sistema público, creo que fue la más golpeada. Ni siquiera te digo nosotros, porque nosotros seguimos recibiendo nuestro sueldo y hasta un punto con ese sueldo sobrevivimos y trabajamos bajo condiciones que no son las adecuadas, pero tratamos de dar lo nuestro. Pero y la gente que no tiene, y la gente que además de eso la botaron del trabajo, y la gente que además de eso se le murió de COVID el papá y la mamá, ¿ya? Esa gente, la gente que además de todo eso que te digo, tienen discapacidad, está en una silla de ruedas. O sea, esa situación que se vive ahí en la comunidad, caminando en las calles, es lo más duro, es muy, muy, muy triste, muy deprimente. Todos los compañeros de nosotros actualmente hacen lo posible en las comunidades, salen. Ahora está la estrategia médico del barrio, como ustedes saben, que todo lo que se hace en la parte comunitaria, y que bueno, parte de ese trabajo esa estrategia ya estaba contemplada en el MAIS, sino que ahora como que la pusieron en un espacio aparte y dijeron ahora vayan a las casas, pero eso ya ha estado siempre, igual que la dispensarización, etcétera. Pero bueno, ahora con menos recursos, con menos talento humano, con menos equipos de atención primaria, a veces los médicos yéndose solos en sus carros a visitar las casas, muchos médicos que han sido también violentados, los han robado porque bueno, en zonas peligrosas, porque el problema es que cuando te tienes que ir a las zonas de la gente más vulnerable son las zonas más peligrosas, son barrios pobres, son barrios peligrosos. Entonces el médico que está comprometido, que es de conciencia y es de ciencia, pues va y hace su trabajo y atiende a la gente hasta donde nosotros tenemos donde nuestras manos pueden hacer. O sea, ya de ahí para allá, si ya nosotros ya no hay un medicamento en la farmacia, por ejemplo, ya no hay losartán en la farmacia institucional, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, que solo hay Enalapril, doctor, pero es que déme lo otro, cámbiemelo así sea. Y no es de cambiar por cambiar, o sea, es que no hay el que usted llevaba, tampoco no le puedo cambiar de aquí a mañana por otro medicamento porque puede causar una reacción adversa. Entonces, el golpe más duro la consecuencia más dura de la desorganización y el resquebrajamiento del sistema ha sido para efectivamente los pacientes más vulnerables. Con decirte, yo pongo a esos pacientes hasta por delante de los médicos, a pesar de que los médicos hemos sido golpeados y hemos sido también parte de toda esa cuestión, pero vaya, el contexto que hay en los casos vulnerables es terrible. Tu testimonio nos conmueve, pero nos da la pauta de una realidad que se vincula mucho a lo que decía Karina antes, ¿no? Y es, si tú saboteas lo público, si tú no permites que el sistema público funcione, atacas esta conciencia ciudadana y este vínculo de la ciudadanía con el Estado. Atacas sobre todo la manera en que la gente concibe la función del Estado. Si un día tienen medicamentos y al siguiente se les quita, lo que les estás diciendo como Estado es que el deber del Estado no es proteger a los ciudadanos, y eso es gravísimo, eso es sumamente grave, y va mucho en línea de lo que nos decía Karina, ¿no? Esta es la ejecución de un plan de gobierno, ¿ya? Esto no es un accidente, esto no es una coincidencia, esto es parte de una agenda política que trata de plasmar en la sociedad, de inocular en la sociedad una aversión hacia el Estado, pero más que hacia el Estado, hacia lo público, y ahí es lo más grave.
Pero bueno, ahora que nos queda clara la situación actual y cómo llegamos a ella, Karina, quisiera que me ayudes, nos comentes un poco, ¿qué se está avisorando en el plan de gobierno? Si bien parecemos todos embargados por la tristeza y la desidia, hay que rescatar la esperanza y esa esperanza se construye desde las ideas. Así que coméntanos qué podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer y sobre todo cómo recuperar esa conciencia de lo público en el sistema de salud. Sí, Emilio, es fundamental eso, no caer en un fatalismo, digamos. Podemos recuperar, debemos recuperar y lo vamos a hacer. Hay que recuperar el futuro, porque solo con el futuro podemos plantearnos, pues, esperanza, ¿no? Y una razón de ser. La vacuna es algo primordial, eso es algo importantísimo. Nosotros estamos planteando, y el candidato Andrés Arauz lo ha dicho muy bien, nuestro próximo presidente de la República, es necesario diversificar los proveedores que a los que podamos acceder para la vacuna, por varios temas. O sea, la vacuna de Pfizer, que ha sido que han mencionado tanto en este gobierno, está bien que llegue la vacuna de Pfizer, ojalá esta vez sí sea cierto, ¿no? Ojalá esta vez sí cumplan con ese ofrecimiento, no como cuando dijeron que iban a tener 2 millones de pruebas de PCR y ahora el Ecuador en la región es uno de los países que menos pruebas PCR realiza en la ciudadanía. Estamos por debajo de Bolivia, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas mentiras, ojalá que en este caso las vacunas no vuelvan a ser pues mentiras. Pero el problema con la vacuna de Pfizer es que requiere de unas temperaturas para almacenarla en condiciones bajo las cuales se realizaron los ensayos clínicos con los que no cuenta ni el Ecuador ni la mayoría de países en el mundo. Entonces, si es que llega esa vacuna, que ojalá así sea, tendríamos que priorizar las grandes ciudades, personal de salud, las personas de primera línea, ¿no? De trabajos esenciales en nuestra sociedad y obviamente las personas con mayor riesgo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o enfermedades que puedan afectar el sistema inmune. ¿Qué estamos planteando también? Ya ha mencionado Andrés Arauz el compromiso que hay del gobierno de Argentina de 4.4 millones de dosis. Esto sería con la vacuna de AstraZeneca, que es una de las más prometedoras en cuanto al hecho de que no requiere las condiciones, por ejemplo, en temperatura que requiere la vacuna Pfizer, pero lo que necesitamos es poder tener un número grande de proveedores de distintas vacunas, porque todas han sido aprobadas en emergencia y se entiende, estamos en una emergencia, entonces este proceso tenía que ser más rápido de lo que sería normalmente aprobar una vacuna o aprobar un medicamento, eso se entiende, pero hay riesgos en eso, ¿no? Y por eso la importancia de que nosotros tengamos fortalecida la capacidad de farmacovigilancia para que sepamos si es que hay eventos adversos cuando se utiliza la vacuna, para que podamos tener una trazabilidad de la vacuna, es decir, qué vacuna llegó a qué persona y qué pasó, ¿no? Si es que hubo algún evento adverso, poder sistematizar aquello y estar preparados, ¿no? Entonces, eso vamos conociendo ya con el pasar del tiempo, con lo que se van aplicando las vacunas, lo que sucede. Otra cosa es que el gobierno ecuatoriano, bajo el liderazgo de Lenín Moreno, se ha aislado, ¿no? Terminaron con UNASUR y dijeron, no, aquí vamos a crear ¿cómo le llamaban? PROSUR. ¿Ustedes han escuchado algo de PROSUR? En medio de la peor pandemia que ha visto la humanidad en los últimos 100 años, ha hecho algo, pero PROSUR no ha hecho nada. A PROSUR no le importa el sur. Una absoluta farsa, porque aquí tendríamos que haber estado negociando el acceso a las vacunas de forma multilateral, pues agregando la demanda del nivel regional con criterios de equidad en la distribución, que eso es algo que también proponemos, ¿no? Fortalecer nuevamente los mecanismos de integración regional bajo el principio de equidad y de justicia. O sea, no solamente es agregar la demanda, es entonces agregar la demanda, saber dónde necesitamos y cómo vamos priorizando a nivel de la región, para que no sea replicar lo que plantea el sistema capitalista, básicamente, que es el que más tiene es el que primero accede. Así no debería ser, porque tenemos que lograr que el que más necesita sea el que primero recibe. Entonces, el tema de vacuna, algo fundamental, necesitamos transparencia en cuanto a los datos. El gobierno no nos ha transparentado lo que están haciendo. Necesitamos tener claridad en cuanto a
¿Qué tan rápido necesitamos lograr la cobertura universal? Necesitamos llegar al menos o sea, necesitamos que sea universal y gratuita la vacuna, sin duda. Eso es algo importantísimo, pues. Y ya el equipo de la Revolución Ciudadana está trabajando para que todo esté listo una vez que se asume el poder el futuro presidente Andrés Arauz, para que podamos cumplir con esas necesidades, porque no podemos simplemente mantenernos a la espera de lo que haga este gobierno. Es clarísimo que nos han fallado tantas veces y por eso el nivel de credibilidad tan bajo que tiene. Pero aparte de la vacuna, la vacuna no se pone sola. Como yo ya he mencionado, el retroceso que ha habido, el debilitamiento del sistema, porque realmente ha sido un trabajo heroico, el de los profesionales de la salud, del sistema público, del sistema privado, de todo el país, porque sobre todo con los retrocesos que hemos tenido en cuanto al financiamiento, en cuanto al acceso a medicamentos, acceso a oxígeno, prepararnos, tener un plan, o sea, una contingencia, ha pasado cuánto tiempo y nuevamente estamos en una situación en la que las UCIs están llenas, en que se van saturando los hospitales y nuevamente vamos a tener una situación tremenda. Hay datos que ya nos están mostrando, los datos del Ministerio de Salud Pública en cuanto a muerte materna. Hemos retrocedido años, ¿no? Vamos a tener uno de los índices de muerte materna más altos que hemos tenido en mucho tiempo. Parte de esa falta de planificación es de este tipo de repercusiones. Entonces, recuperar el sistema de salud. Eso quiere decir recontratar al personal que ha sido desvinculado y ampliar esa contratación. Necesitamos seguir expandiendo, porque como digo, ¿no? El desfinanciamiento que han generado en este gobierno del sistema no es compatible con el hecho de que nosotros crecimos en cuanto a la capacidad instalada. Entonces necesitamos más personas, necesitamos más especialistas, más profesionales, más enfermeros, más odontólogos, más profesionales de la salud y trabajadores de la salud y técnicos de la salud para poder continuar cerrando las grandes brechas que aún tenemos, ¿no? Entonces planteamos retomar las becas, al menos 3.000 becas en el ámbito de la salud, ¿no? En el ámbito médico, de enfermería, etcétera, porque necesitamos en medicina familiar y comunitaria, que es la mayor brecha, porque la idea es que podamos fortalecer la capacidad del primer nivel de atención, pensando en un modelo basado en la atención primaria en salud, con médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que tienen formación en las principales especialidades hospitalarias, justamente para que en el primer nivel de atención, en el centro de salud que está cerca de tu casa, podamos tener un nivel resolutivo del 80% de la necesidad en el país. Entonces, eso, formación, técnicos en atención primaria. Nuestro modelo planteaba el que sean personas de la propia comunidad formados, ¿no? Como técnicos en atención primaria, que también sean parte de ese sistema y ayuden a que en realidad sea comunitario, sea en base a las necesidades sentidas de las personas. Una revolución tecnológica necesitamos, ¿no? El tema de la pandemia ha sido terrible, ¿no? Realmente un sufrimiento, imagínense, el Ecuador es el segundo país en el mundo con el índice de muertes en exceso más alto, el segundo más alto del mundo, así que no crean una sola palabra del señor que en este momento está a cargo del Ministerio de Salud Pública, porque nos miente descaradamente, así como no podemos creer en una palabra del presidente de la República que dicen que el Ecuador ha sido modelo a nivel mundial de cómo se deben hacer las cosas durante la pandemia. Somos el segundo país con el índice más alto de muertes en exceso en el mundo. Entonces, necesitamos una revolución tecnológica que, por ejemplo, ampliar la telemedicina. Ya mencionaba Elvis algo de telemedicina, es algo importantísimo. Necesitamos tener una plataforma de telemedicina nacional, porque además del impacto por las políticas del gobierno, hay una población que en este momento tiene temor también, y entendible, ¿no? Temor de salir de sus casas, temor a ir a un centro de salud, temor a ir a un hospital por otras cosas, no necesariamente por COVID. Y entonces, y nosotros podemos un poco bajar la demanda personal, la necesidad de que la gente vaya personalmente, digamos, al centro de salud, y un poco bajar esa presión con un programa de telemedicina ampliado a nivel nacional, así como un sistema de gestión de la información clínica, ¿no? Que sea automatizado, ¿no? Eso es algo primordial. Lograr un sistema transparente, ordenado,
de gestión de medicamentos, de planificación y gestión de medicamentos, para que no volvamos a tener desabastecimiento. Entonces, estas son algunas de las líneas que estamos planteando nosotros en la propuesta del binomio de Arauz y Rabascal, además de otras cosas importantísimas. Las personas están muy preocupadas con el tema de drogas, salud mental. Todo eso tenemos que también atenderlo y se ha agudizado por el tema de la pandemia. Me queda bastante claro y mencionas algo fundamental y es la relación del médico o del tratante con su comunidad. Y esto es algo que también mencionó Elvis en su práctica profesional, y es que se entabla una relación entre el médico y su comunidad. En ese escenario, Elvis, para la implementación de la vacuna, ¿cuál crees que sea el papel de los médicos? Esto asumiendo que tenemos el suministro suficiente de vacunas. ¿Cómo crees tú que se podrían o deberían gestionar? ¿Tú crees que quizás una distribución concentrada de las vacunas que podría complicarse por el tema de la cadena de frío? ¿Cómo miras tú esa gestión? ¿Cómo puedes mejorar en el marco de la pandemia la relación entre el médico y su comunidad para así hacer que la gente vuelva a creer, a tener una expectativa de que se vuelva a asumir la salud como un derecho? Sí, en efecto, Emilio, la relación un poco de médico-paciente, y no solo del médico, sino los demás profesionales de la salud que trabajan en la base del sistema, en el primer nivel de atención, bueno, se ha visto diezmada por las situaciones que te digo. Pienso que la estrategia o la logística que hay que tener para implementar una vacuna nueva de este tipo es una logística bastante grande, bastante importante, que se debe de analizar muy bien si es que tenemos las condiciones en nuestro nivel de atención y la organización, más que todo las condiciones organizativas y de personal, para nosotros poder asumir esa responsabilidad. Te digo la verdad, nosotros obviamente que en el primer nivel de atención hacemos campañas de vacunación, de influenza, etcétera. Primero habría que sensibilizar a la población, tratar de otra vez hacer un proceso de ingresar nuevamente a la comunidad, ¿no? Yo una vez ya en otra reunión hablaba de que aquí en el Ecuador, bueno, para conocimiento, bueno, de todos los televidentes, aquí hay una redistribución muy bonita. En cada distrito de salud del Ecuador hay una distribución geográfica donde va a estar un equipo básico de salud que debe constar de un médico especialista, de una enfermera y un TAPS. Eso es hermoso, o sea, cuando eso pase, que tengamos un médico, una enfermera y un TAPS en cada una de esas zonas geográficas que ya están distribuidas, ojo, que ni siquiera es que hay que dividirlas, pero lo que yo sí le agregaría es que en cada una de esas zonas geográficas tiene que haber un lugar físico, o sea, como un pequeño consultorio donde la gente que está en su barrio pueda ir donde ese médico, donde esa enfermera, ¿ya? Y que ese médico también se incorpore a esa comunidad. Desde ahí, desde la parte interna de la comunidad, es en donde se va a cambiar los modos, los estilos de vida, los determinantes y hasta organizar una minga de la calle, porque también salud es no vivir en una calle sucia, ¿sí? Decía un profesor mío de la maestría que da más salud un buen alcantarillado y agua potable que un hospital de 400 camas. Y no es mentira, porque el hospital no es signo de salud, no es sinónimo que si tenemos más camas en los hospitales tenemos más salud. Si los hospitales están llenos es porque tenemos más gente enferma. Ya es porque el primer nivel de atención no está funcionando y se nos están pasando los pacientes para allá arriba. Karina está clarísima en eso. Yo también comulgo con eso, que en el primer nivel de atención tenemos que resolver todo o casi todo, solamente que pase lo que tiene que pasar. Te hago una analogía sencilla. Si tú eres un paciente de 50 años obeso que te empieza a doler la cabeza porque se te subió la presión, pero tú no sabes. Entonces tú dices, bueno, me voy al consultorio. Si tengo ese consultorio de la esquina, me voy al consultorio que me tome la presión. El médico ahí preventivamente me manda una aspirina y un medicamento para la presión leve. Yo soy un paciente hipertenso controlado. Y además el médico me manda a hacer ejercicio, etc. Listo, yo estoy en mi casa, no me pasó nada y sigue así. Ahora, si yo no tengo ese consultorio ahí, ni tengo nadie que me dé esas indicaciones, ni tengo a nada, yo sigo en mi obesidad, yo sigo con mis malos hábitos, luego me infarto, me da un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un derrame, como para que todo el mundo, un derrame, me lleva a un hospital, me internan. ¿Cuánto gasta el Estado en mí? ¿Cuánto gasta la terapia intensiva en mí? ¿Cuánto gasta mi familia? ¿Cuál es el sufrimiento que tengo yo? ¿Cuáles son las secuelas del accidente cerebrovascular porque voy a quedar con discapacidad? ¿Sí? En cambio, si es que tuviéramos ese consultorio con una aspirina y un enalapril y un consejo de un médico que esté trabajando ahí, vamos a evitar todo eso. Entonces, eso para que se entienda la importancia que tiene trabajar desde el primer nivel de atención y que ahora ha estado tan desprovisto, tan abandonado,
que han sacado a tanta gente, hasta los que hacían la desinfección de la Aedes aegypti, de los mosquitos, me acuerdo, que también a toditos lo sacaron de un momento a otro, que eran bastantes. Es que no solamente está el COVID, pues está el Zika, el dengue, la chikungunya, están los malos, o sea, están un montón de enfermedades que ahora mismo no están en la palestra, pero que están entre nosotros. Entonces, primeramente, retomando el tema de la vacuna, habría que hacer una socialización importante, primero con todo el personal, tratar de analizar si tenemos los recursos, en este caso, como dijo Karina, para mover tal o cual tipo de vacuna, ¿no? Que tengamos las condiciones de hacerlo, porque si no tenemos el congelador de menos 70 grados aquí en el suburbio de Guayaquil, pues, o no tenemos cómo la cadena de frío se mantenga, la vacuna se va a desnaturalizar y va a tener mayores efectos adversos que lo que pudiera tener, porque de que va a haber efectos adversos los va a haber, porque estamos en un periodo, yo diría que, bueno, ha sido una investigación rápida, pero bueno, siempre hay que notificar las reacciones, a pesar de vacunas que llevan años y años, se sigue notificando. Entonces esta vacuna no va a ser la excepción. Desde allí, yo pienso que desde la parte más interna de la comunidad se puede trabajar no solamente en cambiar los modos, hábitos, estilo de vida, y no solamente por el tema COVID, sino por mucho más, por otros temas como las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, salud mental, embarazadas de alto riesgo. Hablábamos de las embarazadas de alto riesgo, imagínense. Si usted controla esa embarazada de alto riesgo ahí en el equipo EAIS, en ese consultorio que yo le digo de la comunidad con un médico especialista en medicina familiar, que estamos capacitados para atender las embarazadas de alto riesgo, como yo lo hago en el centro donde trabajo. Yo veo las embarazadas de alto riesgo hasta un punto, luego a una semana determinada se la paso al ginecólogo y luego lo operan o le hacen el parto, como sea la cuestión. Entonces, de ahí nosotros podemos llegar a un manejo integral, a que el médico haga un análisis propio de la situación de salud de esa comunidad, de ese barrio. Yo como médico voy a conocer cuántos hipertensos tengo, cuántos diabéticos, cuáles son las mujeres que están en riesgo de embarazarse y que ese embarazo va a ser un embarazo de alto riesgo y que por ese embarazo esa mujer puede morir por preeclampsia. O sea, miren qué atrás venimos, ¿no? Qué atrás podemos coger la enfermedad, ¿no? Desde el nivel más básico de la prevención. Entonces, hasta ahí yo pienso que si es que tuviéramos esa estructura creada, hasta el sistema de vacunación sería más fácil porque los grupos de riesgo estuvieran identificados. Ya yo supiera pues cuáles son los diabéticos, cuáles son los viejitos, cuál es el que tiene que ponerse la vacuna, cuál no. En este caso pienso que nosotros tenemos muchas personas que han tenido COVID-19 que no han sido diagnosticadas y que, bueno, en los lineamientos está que los que tuvieron COVID positivo hace un tiempo, que no se conoce todavía el tiempo de la inmunidad, pero que no son los que se van a vacunar primero, sino los grupos más vulnerables. Entonces, bueno, Emilio, por ahí más o menos me queda claro tu pregunta. Y saco dos temas fundamentales de lo que tú nos indicas. Y es que la inversión en esta primera atención de salud implica un uso mucho más eficiente de los recursos en todos los demás niveles de salud. Es una buena inversión, un fortalecimiento de este sistema primario de atención también implica un uso eficiente de recursos. Es decir, también se nos ha vendido últimamente la idea de que recortar gasto público por recortar gasto público es una forma de hacer eficiente al Estado. Y no hay tal, casi siempre es un tema contraproducente. Lo segundo que me das a entender, que es una cuestión sobre la que les quiero preguntar, y en esto les pido que seamos breves porque estamos un poco apretados de tiempo. ¿Cómo podemos combatir la información falsa en torno a la vacuna? Esto es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque yo veo muchísimas personas que se ha generado una especie de pánico social hacia la vacuna, lamentablemente orquestado desde líderes de opinión. Es decir, tú ves periodistas hablando como médicos, periodistas recetando medicamentos para el COVID, y obviamente no es de sorprenderse que el rato de los ratos, que ya tengamos una vacuna o que ya tengamos un sistema de distribución, la respuesta social que podemos tener a eso puede ser adversa, ¿ya? Entonces yo creo que estamos llegando casi a ese punto. Y más bien ahí, ustedes como profesionales de la salud, como profesionales de la política pública, ¿cómo podemos evitar que esto ocurra? ¿Cómo podemos evitar la propagación de noticias falsas para evitar que cuando ya tengamos la posibilidad de acceder a una vacuna, esta realmente hay una apropiación social de la vacuna y de esos procesos de salud? Karina.
El acceso a la vacuna tiene que ser acompañado sí o sí de una campaña, ¿no? Justamente para atender este posicionamiento del movimiento antivacunas, realmente posicionamientos que no tienen sustento. Ahora sí, como ya mencioné, es necesario que nosotros tengamos un sistema de farmacovigilancia fortalecido para poder justamente realizar un seguimiento de cualquier efecto que pueda haber de las vacunas, pero ya, o sea, todas estas vacunas han pasado la fase de ensayos clínicos que debieran pasar, y ahora entran en lo que es una fase que todo medicamento y toda vacuna entra, que es la fase 4. Eso es la fase de farmacovigilancia, es decir, cuáles son los efectos, digamos, en la población. Y sí es una preocupación, no solamente periodistas que están divulgando información falsa, ¿no? Fake news, sino hasta el municipio de Guayaquil, que está como parte de su campaña, qué sé yo, repartiendo ivermectina, medicamentos que no ha sido aprobado, que no hay sustento, digamos, para su efectividad en cuanto a COVID. Eso, de mi perspectiva, es un mal uso de recursos públicos, además de una tremenda irresponsabilidad, porque es repartir un medicamento que no tiene evidencia de efectividad en COVID, que genera un falso sentido de seguridad, lo cual incrementa el riesgo e incrementa la probabilidad de muerte. O sea, realmente el nivel de irresponsabilidad, tanto en medios de comunicación, como has mencionado, cuanto en autoridades del gobierno, como en este ejemplo, es tremenda. Y yo solo que quisiera también añadir dos cosas. Nos hemos enfocado bastante en el sistema de salud, en la parte de atención, y está bien, es uno de los elementos claves, digamos, para recuperar el futuro en cuanto a salud y vida. La protección social también lo es, ¿no? Nosotros desde la salud pública cada vez más estamos trabajando en lo que son los determinantes sociales. ¿Cuáles son esos elementos, esas condiciones de vida que hacen que ciertas poblaciones tengan más riesgo que otras, ¿no? Y cómo nosotros como gobierno, como el gobierno del binomio Arauz-Rabascal, ¿qué se está planteando? Y entonces es robustecer el sistema de protección social. Nos han vendido una idea falsa de que o salud o desarrollo económico, ¿no? O trabajo, o puedo comer, o tengo salud. Y es un falso dilema, no es así. Necesitamos salud para poder continuar desarrollándonos en la parte económica. Necesitamos tener más pruebas de PCR, más equipos de protección personal, etcétera, para poder hacer. Pero también necesitamos hablar acerca de el incremento que hemos tenido en pobreza. Está incrementando, por ejemplo, el hambre en nuestro país, y lo que estamos planteando es poder atender esas necesidades. Las mujeres han sido las más afectadas durante la pandemia, ¿no? Ya de por sí, con una carga, con una responsabilidad, más allá que el resto de la población en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto al cuidado, un sistema de cuidados, necesitamos atender esas necesidades que se han generado por cuenta de la pandemia, ¿no? Disminución de ingresos, pérdida de empleo, etcétera. Entonces, hay un enfoque muy fuerte sobre el rol de las mujeres, adultos mayores. Se han visto más desprotegidos ahora con el tema de la pandemia, entre otros. Entonces, necesitamos no solamente pensar en la salud como el servicio de salud, sino cuáles son esos factores que son determinantes para la salud e incidir en ellos. Estamos proponiendo, por ejemplo, ampliar las actividades extracurriculares a los establecimientos públicos. Solo han sido accesibles para quienes más dinero tienen, digamos, ¿no? Para sistemas privados, y tenemos evidencia a nivel mundial de cuánto, por ejemplo, las actividades extracurriculares, el impacto enorme que tienen en prevenir el uso de drogas y alcohol en nuestros jóvenes. Entonces, son algunos elementos que uno piensa, esto no tiene nada que ver con la salud, y tiene todo que ver con la salud, y el gobierno deberá enfocarse no solamente en la atención en salud, sino en la promoción de la salud, en la prevención, y eso implica las demás condiciones relacionadas a la vida. Claro, hay cuestiones estructurales que sin duda están atadas, y ahí me quedo mucho con lo que decía Elvis. Es mejor garantizar condiciones de salubridad en términos de alcantarillado, vida digna, alimentación, buena alimentación, eliminar la desnutrición infantil, que construir hospitales. Es decir, nuestro enfoque de salud, un enfoque del buen vivir en términos de salud, implica una complementariedad en todos los otros aspectos de la vida, sobre todo en los aspectos económicos y educativos. Muchísimas gracias por esas aclaraciones, Karina, que son sumamente importantes. Elvis, ¿qué opinas
sobre esta visión holística de la medicina desde la prevención y desde la política pública de salud desde la prevención. Bueno, con decirte que la especialidad mía es basada y enfocada en esta nueva visión de la que acaba de dar Karina. En efecto, que nadie crea que la salud solamente es la ausencia de un proceso o de una enfermedad. La salud es un estado de completo bienestar, tanto físico, psicológico, social, cultural, de las relaciones personales. Porque a veces a uno, bueno, los que hemos vivido fuera del país, a veces tú dices, bueno, quiero volver a mi cultura, quiero comerme, en este caso, yo quiero comerme un ceviche, quiero comerme un cuy en la sierra, pues no. Entonces uno como que no está, donde está puede estar, yo tengo una buena casa, pero bueno, no estoy en mi cultura. Hasta estar en la cultura de uno es saludable, ¿sí? Porque uno, la mente está arraigada a la tierra y a nuestra cosmovisión de lo que es estar bien dentro de un ambiente. Entonces, que no solamente se crea que si no soy hipertenso, no soy diabético, no estoy enfermo. De hecho, ahora mismo justamente estaba hablando con un compañero, el tema de la salud mental está por los cielos, es una cosa increíble. Creo que sí. Se cortó, pero lo que Elvis decía es importantísimo, ¿no? Nosotros estamos planteando la contratación de al menos 1.600 psicólogos en el sistema, tener que ampliar esto a nivel de todo el país, ¿no? De todo el sistema de salud. El tema de salud mental es algo importantísimo y algo que también hay que mencionar, que se relaciona con lo que mencionaba Elvis también. No vamos a poder nosotros lograr lo que queremos lograr en salud como país sin que sea por medio de la participación y la construcción del poder popular. Para que las decisiones que están basadas en evidencia sean sostenibles, tienen que ser decisiones del pueblo. O sea, tiene que ser un proceso de democracia participativa el que permita el implementar las políticas que favorezcan al interés público, pero que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, eso es otro de los planteamientos. Le hemos escuchado mucho a Andrés Arauz hablar acerca de la importancia de la construcción del poder popular. Efectivamente, y por eso nuestro plan de gobierno es participativo. Querido Elvis, te nos fuiste un ratito, pero sabes que el tiempo nos apremia un poco. Karina complementó tu idea respecto de la necesidad de prestar atención de salud psicológica, que es una necesidad gravísima que vemos que estamos viviendo. Es tremendo aquí las noticias diarias de suicidios porque va acompañado de la crisis. Es decir, estamos viviendo una verdadera crisis de desesperanza como país, pero la vamos a recuperar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Les doy, por favor, un minutito a cada uno para sus comentarios de cierre. Sigue, por favor, Elvis. Sí, bueno, yo decirle a la población en general que vamos a recuperar la salud, que vamos a recuperar la esperanza, que esos pacientes que fueron desatendidos serán atendidos, que los compañeros que han salido de sus trabajos y que están pasando momentos difíciles, vamos a tratar de hacer todo lo posible porque esto sea como algún momento fue e incluso mejor ya viendo los errores pasados y los actuales, tratando siempre de enfocarnos en llevar esta visión holística de la salud, en hacer un Ecuador mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Ese va a ser nuestro aporte y nuestro grado que le vamos a dar de valor a esta sociedad. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias, Emilio, por haberme invitado, es un placer y siempre pues a la orden y cómo no a colaborar con el cambio tan importante para nuestra patria, nuestro querido país, el Ecuador. Muchas gracias, Elvis. Karina, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. También un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan. Y pues yo con la certeza realmente, con la esperanza absoluta de que en Andrés Arauz tenemos la posibilidad. No, yo no veo en él una persona que lo sabe todo y que todo lo va a lograr. Lo más importante para mí es este enfoque que hay sobre la participación, la construcción de esto colectivamente, ¿no? La recuperación del futuro entre todos y todas. Eso es lo que para mí es un elemento, digamos, fundamental de la propuesta de la Revolución Ciudadana y pues con la esperanza absoluta. Sabemos cómo hacer las cosas y como dice Elvis, los errores que se cometieron, también es importante la capacidad de autocrítica, de corregir
de tomar un camino que sea para el bienestar de todos y todas, y tengo la absoluta confianza de que eso se va a lograr. Así que hemos pasado por los momentos más difíciles, en muchos casos, para muchas personas de todas nuestras vidas, y sin embargo tenemos que recuperar el futuro y tenemos la esperanza de que las cosas mejorarán. Así es, y así será, querida Karina. Muchísimas gracias, Karina, Elvis. Un gusto tener su presencia, su claridad y su conocimiento en este espacio. Unas características que últimamente parecen muy escasas en la comunicación política ecuatoriana, pero que, como ustedes bien dicen, hay que tener esperanza. Estamos próximos a un momento determinante en el país, en un momento de cambio, y estoy seguro de que ese momento será en favor de nuestra ciudadanía y de esas grandes aspiraciones que como país y que tenemos. Volverán los grandes sueños y volverá la esperanza. A nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Esto fue ¿Cuál es tu plan? Muchas gracias. Hasta luego. No solo son propuestas, es nuestro futuro. Dinos ahora, ¿cuál es tu plan? Hola, Wickers. Me pregunto, ¿cómo podemos participar en la democracia que no sea solamente yendo a votar? Pues nosotros, la lista 1, proponemos que ustedes pueden enviar su propuesta. Es decir, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para mejorar el país? ¿Cuáles son nuestros sueños y qué creemos que se debe hacer? Nuestra propuesta importa, es así que les invitamos a que envíen a través de 4 canales su propuesta. La primera es enviar un correo electrónico a wikiplan@andresarauz.es. El segundo es entrar a la página de andresarauz.es/plan de gobierno, donde ustedes pueden entrar a la discusión, es decir, crean un usuario y dicen qué es lo que ustedes creen que se debe hacer en uno de los futuros. La tercera forma es enviar un mensaje de WhatsApp, así de simple como cuando enviamos un mensaje a un amigo o una amiga, al 098 93 78 81. Y la cuarta forma, si es que no tenemos internet, poder acercarnos a un candidato o candidata y enviarles. Ahora, ¿cómo podemos saber que mi propuesta ha sido tomada en cuenta y que no ha sido perdida o que alguien la está leyendo? Pues nosotros tenemos un equipo de voluntarios que son becarios y que son expertos en el tema, que están revisando diariamente las propuestas y las incluyen dentro de esta plataforma de la Wiki, donde se conglomeran todas las propuestas ciudadanas. La idea es que exista una democracia transparente y que caminemos hacia la democracia 3.0. Es la lista 1 y les esperamos para construir entre todos y todas un mejor país. Gracias por acompañarnos. Somos Jóvenes Haciendo Futuro. Nos vemos en el siguiente programa.